Estoy aquí en Medjugorje, estoy con... ¿Cómo te llamas? Chimo. ¿Y de dónde vienes? De España, de Castellón, España. ¿Tú has dicho cuántas veces aquí? 16. 16. ¿Por qué estás de vuelta tantas veces? Pues sí, lo descubrí hace unos años de que estoy de vuelta porque esto es casa de mi madre. Como cuando voy a casa de mi madre, que mi madre me agasaja, me dice qué quieres comer, qué quieres que te haga, me cuida. Pues aquí es a nivel espiritual, me pasa lo mismo. Vengo a casa de mi madre y ella me cuida y tengo que volver. Eso es por lo que siento. Pero ahora me estoy dando cuenta de que es que seguramente no le hago mucho caso a mi madre y me hace venir porque me tiene que insistir en muchas cosas. Por ejemplo, de las 5 piedras, muchas veces no las hago y veo que ella dice, pues tienes que venir y a ver si aprendes la lección. Creo que es por eso también. Y pasamos un poco para los 5 piernas. Las piedras, las piedrecitas de Medjugorje. Disculpa mi español-alemán. Comencemos para la confesión. Tú sabes, para mucha gente muy importante aquí la confesión. ¿Y qué dices a la gente que tienen miedo de confesarse? ¿Qué piensan Pues, sacerdotes, todas esas cosas? Bueno, es normal que les dé un poco de reparo porque claro, cuentas cosas íntimas, es verdad, pero yo creo que la sensación después de confesarse es impresionante, es una cosa, ¿sabes? Es como si te hubieras quitado un peso de encima, la verdad es que es fantástico. Entonces, yo creo que es normal que tengan esa aprensión al principio y depende de qué pecados, pero que bueno, que supera el beneficio con todo a ese primer paso que tienen de miedo, que se animen. Sí, exacto. El rosario, número 2. Rosario, fantástico. Yo no sé, el rosario, bueno, es, no sé a nivel sobrenatural lo que hace, pero se ve que debe hacer algo tremendo y también en algunas revelaciones creo que los demonios dicen que le tienen pánico al rosario, es una oración muy poderosa contra ellos. Con lo cual, creo que es de las oraciones más poderosas que tiene la Iglesia, ¿sabes? Y hay que usarlo porque nosotros no vemos lo que pasa a nivel sobrenatural, pero seguramente tiene mucho poder para lo que quiere la Virgen. Sí. Y la misa, ¿qué es para ti la misa? La misa es el top. Lo veo en tus ojos. Es el top. De hecho, lo hablábamos hace poco, que para el cristiano es lo máximo, la misa. Tiene tantos beneficios, yo con mi mente no los alcanzo a ver todos, pero para mí, yo empecé con la misa, si es posible diaria, por el tema de intentar sacar almas del purgatorio, porque es una de las cosas que hace. Fantástico, por el sufragio de las almas. Pero eso es uno de los beneficios que tiene tantísimos y para mí es necesario. Yo intento, si puedo ir todos los días, sí. ¿Ayuno difícil? Ayuno sí. Además me enteré no hace mucho. Claro, yo el ayuno de al pan y agua no lo hago, que esto a lo mejor es algo que la Virgen me tendrá que enseñar. El miércoles, el viernes, algo acá, ¿no? Yo no sigo tampoco el miércoles y el viernes por el trabajo, pero yo leí en el libro de la Beata María Jesús de Ágreda, no sé si tú lo leerías, Jorge, Ciudad Mística de Dios, que hablaba de que Jesús y María, después que se murieron José, comían una vez al día, sobre las 6 de la tarde. Y yo eso lo hago a veces, es una especie de ayuno, a mí me va muy bien, yo lo puedo aguantar. No sé si ese ayuno le sirve a la Virgen, no es el que ella dice, pero yo es el que intento hacer. No los miércoles y viernes, cuando me va bien también por el tema del trabajo. Y leer la Biblia. Sí, yo pertenezco al camino neocatecumenal y nosotros intentamos leer laudes todos los días, ¿sabes? Entonces sí, eso ya lo llevamos y además en la celebración, nuestros ritmos de celebraciones de palabra y tal, tenemos que leerla. O sea, pero sí, la palabra normalmente todos los días en laudes lo suelo hacer, eso también. ¿Y tú puedes explicar un poco este camino neocatecumenal? Sí. Ah, sí. Bueno, yo creo que es conocido. Yo creo que es un camino que se inició en los años 60. El iniciador es un pintor madrileño, bueno, es leonés, pero bueno, vive en Madrid, que se llama Kiko Argüello, ¿sí? Que lo inició junto con Carmen Hernández, que ya murió. Sigue vigente, sobre todo en el sur de Europa, sobre todo, que es donde más influencia ha tenido, y para muchas personas les ha sido, es un camino de iniciación cristiana para recuperar, digamos, el camino cristiano basado en las primeras
en los primeros siglos de la Iglesia, en el principio de la Iglesia católica. También de evangelizar a la gente un poco, ¿no? Sí, sí, eso yo creo que lo comparten con todos los movimientos. Sí. Evangelizar es una cosa común porque es la que la Iglesia nos dice, sí. ¿Y cómo estuvo para ti cuando has entendido por primera vez de Medjugorje? ¿Qué has pensado? La primera vez yo vine porque me lo dijo alguien allí en Castellón, me lo comentó, y se dieron las cosas para poder venir, y fue tanto el impacto que ya después ya he vuelto. Yo creo que aquí, mira, una vez oí al nuncio apostólico del Papa decir que aquí es verdad que es un sitio de gracias, y es verdad, hay tantas experiencias de conversión que es inevitable pensarlo. Con lo cual yo creo que Medjugorje es un sitio que está tocado por el cielo. Yo creo que la Virgen está aquí, esa es mi opinión personal. Está empadronada, diría yo, que está aquí. ¿Puedes explicar a gente que escuchan estos vídeos que no conocen este lugar, cómo puedes saber que la Virgen está aquí? Yo creo, mira, como dijo Jesús mira, Andrés le dijo a Pedro, venid y veréis. Simplemente, venid y veréis. Así que ánimo al que me escuche, que se anime a venir. No en estos meses que hace un frío aquí. Exacto. Gracias por tu tiempo. Pero en meses de mejor tiempo aquí se está muy bien. Que vengan y que lo vean. Y tú estás tan convencido, se ve, tú estás apasionado de la fe católica. ¿Qué es tan linda para ti en esta fe? Mira, en mi situación personal, yo me separé en el año 2011. Fue la situación más dura de mi vida que he pasado. Y la verdad es que gracias a eso, lo bueno es que fue que yo redescubrí a Jesús. Estaba separado de la Iglesia. Bueno, para mí es como el cantar de los cantares. Encontré el amor de mi vida, lo he abrazado y no lo dejaré jamás. Para mí, esto ha sido... Se ve. Esto ha sido... Sí. ¿Y puedes explicar a tanta gente que buscan esta relación personal, esta historia de amor con Jesús? ¿Cómo pueden encontrar a Jesús? No sé cómo decirte. Yo creo que si ellos dan un primer paso de intentarlo, estoy seguro que Jesús se les echará encima, ¿sabes? Yo creo que con un pequeño paso que den, no se me ocurre, cada uno en la situación que esté, que abrir el corazón de alguna manera, ¿no? Es un poco no sé, y es que Jesús yo creo que les está esperando. Madre mía, es la imagen del hijo pródigo, por ejemplo, ¿no? Con que solo te acerques, Él sale a recibirte. ¿Te puedes explicar? Yo pienso el problema es que mucha gente piensa que Dios Padre es un viejo hombre como un barbo blanco, muy elevado y espera que tú haces una falta después en el infierno. El Dios que yo conozco no es así. Uy, madre mía, el Dios que yo conozco es el Dios del hijo del padre, del padre del hijo pródigo. Que vamos, es que cuando caes, que por desgracia, pues madre mía, cuántas veces, Él espera a que solamente pidas, por favor, ayúdame para que te recoja y te colme de caricias. El Dios que yo conozco es un Dios maravilloso, la verdad, es un Dios amor. Se ve en tus ojos, tú sabes, se dice aquí en Medjugorje, la Virgen se puede ver en los ojos de la gente, que es tan cariñoso, sensible, ¿qué dices a la gente? ¿Por qué venir aquí a Medjugorje? ¿Por qué venir? Sí. Pues mira, sí, muy resumido, por lo que la Virgen hace normalmente, que es llevar a Jesús, por encontrarse con Jesús. Sí. La Virgen es un camino para llevar a Jesús, en el fondo esa es la idea. O sea, si conoces a Jesús es que tu vida cambia. ¿Cómo ha cambiado en tu vida? Bueno, pues mira, yo no sé, pues por ejemplo, después de la separación, yo sigo siendo marido de mi mujer, es un matrimonio que está roto, padre de 2 hijos, pero tengo la esperanza de que mi matrimonio, no sé si se reconvertirá o no, pero yo me ocupo de mi mujer, me preocupo por ella, ¿no? Por su conversión y sobre todo por la salvación de su alma. Y lo mismo de mis hijos. Me refiero que en eso, yo, por ejemplo, fíjate que en el mundo muchos matrimonios se rompen, por desgracia, ¿no? Sí. ¿Y qué hacen mucha gente? Pues buscar otras relaciones, en fin, se alienan de alguna manera, a lo mejor, que es lo que te da el mundo, porque es una situación muy dura, ¿no? Pero yo, por fortuna, me encontré a Jesús y con eso he visto los resultados, que son
vamos, yo estoy fantástico, es una herida que se ha curado, ¿sabes? ¿Y qué dices a la gente? Está tanta gente en divorcio, en lucha en su familia. Pues yo creo que busquen a Jesús, porque lo ideal sería que pusieran a Jesús en el matrimonio. Porque mira, mi hijo, el mayor, se casó, pero se casó civilmente. Yo les decía a los dos, mira, esto es un poco el símil de que estáis en la selva del Amazonas. Estáis casándoos y vais a entrar en esta selva. Vosotros ahora tenéis mucho empuje, mucho ánimo, pero a lo mejor cuando llevéis un tiempo por esa selva no sabéis los enemigos que van a ir por ahí. Un enemigo muy fuerte, el demonio, que no sé por qué nos tiene tanta manía y tanta rabia, pero bueno, él... Entonces, cuando llegue ese momento, si tenéis a Jesús, es como si tuvierais armas. Si no lo lleváis, es como si fuerais a pecho descubierto, a la selva del Amazonas. Con lo cual, digo, si los matrimonios supieran lo bueno que es casarse con Jesús en medio, eso evitaría muchos problemas después. Si ya después, por desgracia, se separan, pues yo creo que es otro momento, en esos momentos tan duros, de buscarlo, porque Él los puede sanar. Wow, ¿qué puedo decir? Gracias por esta linda entrevista. ¿No? Pues de nada.